Logró conquistar a 5 hombres. Pero ninguno de sus finales fue feliz. El primero es el emperador Tiris. Un tirano con una desconfianza enfermiza. Nuestra protagonista Precipe. Solo por acercarse un poco a otro hombre, él perdió la cabeza por completo. Y la atravesó con su espada mientras la abrazaba. El segundo es el duque Noah del Norte. Un coleccionista obsesivo y loco. En cuanto perdía el interés en ella, la tiraba como un trasto viejo al almacén, dejándola allí para que se pudriera sola. El tercero es el gran mago. Alguien con una posesividad extrema. Para mantenerla encerrada a su lado, controló su mente hasta volverla loca. El cuarto es el capitán de los caballeros. Se obsesionó por la belleza de Sipe, porque muchos otros hombres la deseaban. Para evitar que alguien se la quitara, sacó un veneno diciendo que si lo bebían, estarían juntos por toda la eternidad. Se lo dio con un beso muy tierno, pero al final hizo que ella se tragara todo el veneno, porque solo muerta nadie más la miraría. El quinto es Atale, el príncipe del reino vecino, con su cabello rosa y una cara de inocente, pero por dentro es una auténtica bestia humana. Resulta que Sipe estaba jugando un nuevo simulador de diosas recién salido. Llevaba 20 años soltera, y pensó que en el juego sentiría lo que es el amor. Pero después de jugar un rato, decidió que no volvería a creer en el amor nunca más. Furiosa borró el juego y se fue a dormir. Lo que no esperaba era que mientras dormía, la pantalla brillara con una luz cegadora. Despertó de golpe con un grito. Se había transportado dentro del juego que jugaba. Al darse cuenta de eso, se le puso la piel de gallina. Sabía todo lo que le había costado conquistar a esos 5 protagonistas, para subirles el afecto al máximo. La torturaron y destrozaron 1000 veces. Ahora que estaba allí en carne y hueso, no quería ni imaginar el infierno que le esperaba. Y justo en ese preciso momento, apareció una ventana flotante del sistema. Has logrado conquistar exitosamente a todos los protagonistas masculinos, iniciando el modo de reino secreto. Ahora puedes conquistar al verdadero protagonista. Sipe no podía creer lo que estaba viendo. Esa era una ruta que no existía antes. De repente se le ocurrió una idea. Si lograba conquistar al verdadero protagonista, quizás podría volver al mundo real. Así que aceptó el desafío sin dudarlo. Pero el sistema no respondió, y la mandó directo al punto de inicio. Alguien la llamó desde atrás. Sipe lo entendió al instante. Estaba otra vez en ese lugar que ya conocía de sobra, y escuchó esa voz que tanto odiaba. Era la sirvienta del Palacio Imperial. Entró a la habitación sin siquiera tocar, y su tono hacia Sipe era despreciable, porque el emperador Tiris le ordenó que llevara a Sipe ante su presencia. Él era su primer objetivo de conquista, el mismo que la mandó al Palacio Frío, y luego le atravesó el corazón. La paciencia de la criada se estaba agotando. Si Sipe seguía perdiendo el tiempo, ella sería la que recibiría el castigo. Así que Sipe llegó al gran salón del palacio. En realidad su historia venía desde la infancia. Tiris era un príncipe débil, tímido y enfermizo. Aunque era el primogénito, el segundo príncipe nacido de otra concubina, era mucho más amado por el emperador. Para colmo, la reina murió por una enfermedad, dejándolo solo y sin nadie en quien confiar. Cuando estaba a punto de rendirse, unas manos cálidas se acercaron a él. Era Sipe, que tenía su misma edad. Una niña nacida de una madre de bajo estatus. Aunque era una princesa imperial, no recibía ni un poco de afecto de su padre. Al compartir el mismo dolor se hicieron cercanos. A partir de ese momento, Tiris sintió que no podía vivir sin ella. Se volvió la parte más importante de su vida. Pero la felicidad duró muy poco.
Sipe fue llevada encadenada al palacio. Descubrieron que no tenía sangre real. En ese mismo instante, cuando Tiris fue a buscarla a su habitación, vio que ella se había esfumado por completo. Lo que él no sabía es que Sipe no tuvo ninguna oportunidad de explicarle lo que estaba pasando. Lo único que él supo fue que lo abandonó y que se fue a los brazos del segundo príncipe. Años después Tiris tomó el trono por la fuerza. Lo primero que hizo fue aniquilar al segundo príncipe. Lo segundo fue capturar a Sipe. La encerró para siempre en la torre más alta. Ese era su pasado con el primer protagonista. Tiris sentía un amor mezclado con un odio profundo. En aquel entonces Sipe quiso explicarse, pero el sistema solo la dejaba decir frases programadas. No podía pronunciar ni una sola palabra propia. Miró a Tiris fijamente. Nivel de afecto 0. Aparecieron las 3 opciones de siempre. Antas-Shak siempre elegía la número 1. Pero esta vez, no quería que desde el principio él sintiera demasiado afecto por ella. Total, no planeaba conquistarlo de nuevo. Pensó que la opción 3 daría menos puntos. Pero justo entonces, apareció una cuarta opción de color dorado. Sipe se quedó helada del susto, porque esa opción era un insulto directo. Estaba totalmente confundida. ¿Acaso el sistema tenía un error? Aunque no entendía nada, eligió la opción 3 que quería al principio. Tu voz suena un poco extraña hoy. Recuerdo que de niño te resfriabas en esta época, ¿verdad? Solo estoy un poco preocupada por ti. Pero al segundo siguiente, Tiris la agarró del cabello con violencia. ¿De verdad te atreves a decir que te preocupas? Viniendo de tu boca, es algo que jamás podré creer. ¿Acaso se había equivocado de respuesta? Pero para su sorpresa el sistema avisó. El afecto había subido 5 puntos. Luego Tiris la soltó con desprecio, tirándola directamente al suelo. Eso dejó a Sipe muy desconcertada. No esperaba que esa respuesta sumara tanto. Tiris tenía los ojos llorosos. Tú fuiste quien me traicionó primero. Y ahora intentas usar estos trucos para ganarme. Sus puños se apretaron con rabia. Mañana era el banquete de coronación. El primer evento fijo de la historia, donde aparecerían otros 3 protagonistas. En esa fiesta otros sabían de la existencia de Sipe. Así que Tiris decidió que ella debía asistir. En cuanto terminó de hablar, saltaron 4 opciones nuevas. Si quería subir el afecto, tenía que elegir la 2 o la 3. Pero para alguien que la quería encerrar, seguro no quería que ella aceptara. En cuanto a la opción dorada, estaba segura de que si la elegía moriría. Así que Sipe eligió la 1 que nunca había probado. Dijo que ella también quería ir. Pero lo que más la sorprendió fue que él aceptó su petición de inmediato. Sipe estaba en shock con la respuesta. Según la historia original, Tiris debería haberla echado a patadas. Entonces el aviso del juego apareció otra vez, informando que estaba en el modo secreto y que todo era diferente al modo normal de antes. Aunque la dejó ir al banquete, Tiris le advirtió que no se hiciera ilusiones, porque el final no iba a cambiar para nada. Y la sacó de allí sin más. Sipe tenía la cabeza hecha un lío, porque ya se había dado cuenta de que nada era igual a lo que recordaba. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, se tropezó y cayó al suelo por accidente. De repente escuchó pasos frente a ella. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron de puro terror. Era Atal, el príncipe del reino vecino. Y aparecieron las 4 opciones de nuevo. Lo que la dejó helada fue que según el juego, debería conocerlo recién en el banquete. Atal extendió sus manos y se agachó para ponerle el zapato él mismo. Esa escena le recordó su pasado, cuando él la tenía atada como si fuera un perro.
Al recordar todo aquello, su cuerpo empezó a temblar sin control. Solo quería elegir algo rápido para huir de él. Pero justo en ese momento, el sistema avisó que si no elegía a tiempo, el juego se reiniciaría por completo. Sipe se asustó y al tambalearse, tocó por accidente la opción dorada. ¿Se encuentra bien, señorita? Ja. Si estuvieras en mi lugar, ¿crees que estarías bien? Esas palabras tan repentinas no solo dejaron a Atale congelado, sino que Sipe también se quedó de piedra. Porque al elegir esa opción, sintió que perdía el control de sí misma. Quiso explicar rápido que se había equivocado. Pero de pronto su mente hizo un clic. Podía hablar con total libertad. Hay que recordar que antes solo podía decir lo que el juego dictaba. Así que agarró su vestido y lo rompió un poco. Y vio que no se arreglaba solo. Si hubiera sido antes, la ropa se habría reparado al instante. Al ver que ella actuaba de forma extraña, Atale quiso llevarla a descansar. Pero Sipe lo apartó de un manotazo. Y salió corriendo de allí, muerta de miedo. Él se quedó mirando cómo se alejaba. Miró su mano izquierda que ella rechazó. Y recordó el momento de ponerle el zapato. Atale apretó el puño con fuerza. Justo acababa de comprar unas cadenas muy fuertes. Su mirada se volvió oscura y fría. Ahora por fin podría usarlas. Al segundo siguiente sintió un dolor agudo. Y vio imágenes de cosas que aún no pasaban. Por otro lado, Sipe llegó a su habitación. Miró su vestido roto. Seguía igual sin repararse. Aterrorizada pensó en algo mucho peor. ¿Y si el sistema tampoco dejaba guardar partida? Siempre se atrevió a elegir opciones locas, porque podía cargar sus datos guardados. Pero ahora que estaba allí de verdad, ¿qué pasaría si moría de nuevo? Con ese miedo en el cuerpo, Sipe gritó pidiendo guardar la partida. Pero la respuesta fue que en este modo no se podía usar esa función. Esto era una apuesta a todo o nada. Y ya no tenía forma de escapar. Básicamente, Sipe tiene que jugarse el pellejo. Encontrar al verdadero protagonista masculino. Conquistarlo y largarse de este lugar de una vez. Pero el problema es que no tiene ni idea de quién es. Ahora mismo está al borde de un ataque de nervios. De pronto, salta otra notificación del sistema. El modo secreto le acaba de dar un diario de eventos, donde puede revisar todo. Desde los registros del modo normal, hasta la información de los nuevos personajes que vayan apareciendo en este modo secreto. Si esto funciona así, se muere de ganas por descubrir algún dato sobre el verdadero protagonista. Pero qué decepción, la ubicación sigue bloqueada. El tiempo vuela en este mundo. Y hoy es el banquete oficial de celebración. Sipe se ha arreglado con todo. Lleva un vestido rojo espectacular. Mira a todos los invitados que van de aquí para allá, pensando que con un poco de suerte encontrará al indicado. Pero para su desgracia, ninguno de estos tipos muestra niveles de afecto. Sus esperanzas se van directo a la basura. Y ya no hay tiempo para lamentarse. Por la configuración del juego, el sistema toma el control de su cuerpo para arrastrarla al siguiente capítulo. La lleva a la fuerza a los jardines del palacio. Aquí es donde viene lo más importante de la trama. Primero se supone que debe encontrarse con Atale, presentarse formalmente y todo eso. Luego, de camino, se cruzará con Noah. Y al final, Teris ordenará al jefe de los caballeros que la encierre de nuevo en la torre. Sin embargo, Sipe presiente algo. Siente que el guión ya no es el mismo. Y no se equivoca. En cuanto se da la vuelta, el primero en aparecer es Noah, no Atale. Tras unos saludos vacíos, Noah empieza a soltar cumplidos sobre lo hermosa que está. Pero Sipe sabe perfectamente cómo es él. Un tipo que solo la ve como un objeto de colección.
Aunque lo desprecie por dentro, mantiene la sonrisa fingida para sobrevivir. Para Noah, ella es especial. Entre tanta gente aburrida en el palacio, eres una existencia única, le dice. Me encantan las cosas bellas. Por eso no puedo dejar de observarte. Después de tanto halago barato, la invita a dar un paseo a solas. Justo en el momento de tensión, una voz interrumpe la escena. Es Atale, el cuarto príncipe, quien sin dudarlo empuja a Noah a un lado. Yo escoltaré a Sipe de vuelta. Ya puedes largo de aquí. A Noah se le oscurece la mirada por un segundo, y su actitud termina de hartar a Atale. Eres un simple noble. ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Lárgate antes de que pierda la paciencia. Tras el grito de furia, Noah decide que no vale la pena arriesgarse. Hace una reverencia elegante y se retira como si nada hubiera pasado. Pero ahora viene el plato fuerte. Atale se gira hacia ella. Tiene algo atravesado en la garganta y le suelta una pregunta que la deja fría. ¿Tú y yo ya nos conocíamos de antes? Sipe se queda de piedra. No sabe qué responder ante semejante bomba. Atale ve su cara de pánico y parece confirmar sus sospechas. Esos dolores de cabeza que tuvo antes no eran simples alucinaciones. Eran recuerdos de algo que parece muy real. Porque piénsalo. Él tiene unas cadenas preparadas que aún no ha usado. ¿Cómo es que ya tiene la marca de ellas en su piel? Entonces la presiona, exigiendo saber quién es ella realmente. Sipe está en shock total. ¿Cómo es posible que él recuerde cosas del futuro? Pero hay algo más aterrador. Aparte de que ahora puede hablarle libremente a Atale, los movimientos y palabras del príncipe ya no parecen seguir un guión preestablecido. No es un simple personaje de videojuego. Para ser exactos, parece una persona con voluntad propia. Pasa el tiempo y ella no dice nada. Sipe se queda muda por el miedo. Atale pierde los estribos por completo. La agarra del brazo con fuerza bruta. Si hago lo mismo que dicen mis recuerdos, tal vez así me des las respuestas que busco. Saca las cadenas listo para torturarla ahí mismo. En medio del caos y el pánico, Sipe saca fuerzas de donde no tiene y le cruza la cara con una bofetada. Antes de que él pueda reaccionar, ella se da la vuelta y sale corriendo por su vida. Atale se queda mirando cómo se escapa, pero no parece muy preocupado. Sabe que al final del día, ella no tiene a dónde ir. Sin embargo, algo cambia en el ambiente. Un hombre aparece de la nada tras sus espaldas. Camina hacia Atale con una calma gélida. Cuando el príncipe se gira para ver quién es, su vida se acaba en ese preciso instante. Por otro lado, Sipe llega a un rincón tratando de recuperar el aliento. Todo esto se está saliendo de control. Si Atale rompió el sistema y desarrolló conciencia propia, significa que los otros 4 protagonistas podrían estar pasando por lo mismo y sin poder guardar la partida. El terror empieza a consumirla. En ese momento, un grito desgarrador rompe el silencio del jardín. Un soldado cae al suelo gritando de horror. Han asesinado al príncipe Atale. Lo encontraron con sus propias cadenas al cuello. Al ver la escena, Sipe siente que se le detiene el corazón. El quinto protagonista acaba de morir así de fácil. Esto rompe todas las reglas del juego. De repente aparece Teris en el lugar. Frunce el ceño al ver el cadáver y ordena de inmediato sellar el palacio. Nadie entra ni sale hasta que revisen a cada invitado. Luego se gira hacia Sipe y le pregunta qué hace ahí. Ella tiene la mente en blanco, no puede articular palabra. El miedo la tiene totalmente paralizada. Y esto solo hace que Teris se enfurezca más. Un soldado intenta explicar la situación, diciendo que la señorita Sipe está en shock. Teris lo fulmina con la mirada.
Con un tono gélido le dice, ¿acaso te he preguntado a ti? El pobre soldado se queda mudo del susto. Justo cuando la tensión va a estallar, aparece un hombre nuevo en escena. Le pide al emperador Teris que se calme un poco. Sipe lo mira confundida. Se llama Panrik. Dice que sintió algo raro en el jardín. Por eso decidió acercarse. Se disculpa con Teris por llegar tarde. Y le avisa que la guardia personal de Atale ya está buscando al príncipe. Sugiere que Teris vaya a verlos de inmediato. Porque sería un desastre que vean a su señor en ese estado tan lamentable. Teris lo piensa un segundo. Sabe que el tipo tiene razón. Así que ordena llamar al jefe de los caballeros. Y respecto a Sipe, le encarga a Panrik que la lleve a la torre. Con una instrucción clara. Asegúrate de que entre y quédate hasta confirmarlo. Panrik asiente y se dirige a ella. Vámonos, le dice con calma. Mientras caminan en silencio, Panrik intenta tranquilizarla. Debes estar aterrada, le dice. Probablemente fue un asesino profesional. Estos eventos son el escenario perfecto para eso. Pero no te preocupes demasiado. Atale era solo el cuarto príncipe. No afecta a la sucesión del trono. Y es poco probable que el imperio Taitin provoque un conflicto por alguien como él. Así que puedes estar tranquila. Pero Sipe no está escuchando nada. Su cabeza va a 1000 por hora. Es la primera vez que ve a este hombre. ¿Será un NPC exclusivo del modo secreto? Lo más extraño es que no tiene barra de afecto. Si no hay barra de afecto, ¿significa que es solo un personaje secundario? Pero el tipo es demasiado guapo para ser un extra. Sumida en sus pensamientos, pierde el equilibrio y tropieza, cayendo directo en los brazos de Panrik. Él la sostiene y le pregunta si está bien. Sipe balbucea un gracias muy incómodo. Y entonces se da cuenta de algo raro. ¿Por qué puedo hablar por mi cuenta? Aunque sea un secundario. Ni siquiera han salido las opciones de diálogo. Picada por la curiosidad, se atreve a preguntarle si se conocen. Panrik le dice que es la primera vez que se ven. Él es el hombre de confianza de Teris. Y se la pasaba peleando en la frontera. Al oír esto, Sipe se relaja un poco. Como no piensa seguir la ruta de Teris, supone que no volverá a ver a este subordinado. Pero de la nada, Panrik suelta algo inquietante. A partir de ahora te enterarás de muchas cosas. Y nos vamos a ver muy seguido. Al llegar a la torre, él se despide. Sipe corre a su habitación y abre el sistema. Ve con horror que el perfil de Atale ha desaparecido. Como si nunca hubiera existido en el juego. Pero los demás siguen ahí, normales. Entonces busca la ficha de Panrik. Y el resultado la deja helada, personaje no encontrado. ¿Cómo es posible? ¿Solo porque es un extra sin importancia? Revisa el perfil de su sirvienta. Y el de ella sí aparece sin problemas. El sudor frío empieza a bajarle por la frente. ¿Quién demonios es ese tal Panrik? Especialmente después de lo que le dijo. Que pronto sabría mucho más. Entre la trama que cambia sola. Y las situaciones que se le escapan de las manos. El miedo se apodera de ella por completo. Atrapada en un simulador de citas. Donde todos los galanes están locos de remate. Ninguno es normal. Y la están torturando física y mentalmente. Es un auténtico infierno en vida. Su única salida es conquistar al verdadero protagonista. Pero no tiene pistas. No tiene rostro. No tiene nada. Agotada por el terror al futuro. Se queda profundamente dormida. Cuando abre los ojos de nuevo, se encuentra en una habitación que conoce bien. ¿Es un sueño? ¿O está alucinando otra vez? De repente, la pantalla de la computadora se enciende. Y ahí está el maldito juego que estaba jugando. Desesperada, arranca el cable de la corriente. Pensando que todo fue una pesadilla.
¿Viajar dentro de un juego? ¡Qué idea tan absurda!, se dice a sí misma. Camina hacia el baño para lavarse la cara. Pero al verse al espejo, se da cuenta de que no ha vuelto. No puede ser verdad. Esto es imposible. No soy Gracipe. ¿Cuál es mi verdadero nombre entonces? ¿Por qué no puedo recordarlo? Gracipe. No irás a ningún lado. Por siempre jamás. Cipe abrió los ojos de golpe en la cama. Traish la miraba tenso mientras pronunciaba su nombre. Observando este lugar. Resulta que su habitación de hace un momento era solo un sueño. El ceño de Traish se frunció de repente. Porque en ese instante las lágrimas de Cipe ya empapaban su ropa. Su mirada perdida había perdido todo el brillo de antes. Traish la agarró con fuerza de los hombros y tras secarle las lágrimas. Levántate, tengo cosas que preguntarte. ¿Qué hiciste ayer en el jardín con Atale? Entonces apareció el aviso del juego. Y esta vez había 3 opciones doradas directamente. Cipe al verlas ya no sintió la sorpresa de otras veces. Incluso si se obligaba a elegir una de ellas. Daba igual, pues su corazón ya estaba muerto. Así que eligió la tercera opción. Decir la verdad. Con la cabeza baja le informó. Fui al jardín a despejarme. Pero de pronto Noah me atrapó. Entonces el príncipe Atale apareció de la nada. Ahuyentó a Noah. Él intentó hacerme algo extraño. Me puse nerviosa. Le di una bofetada. Y escapé. ¿Qué clase de cosa extraña exactamente? Cuéntamelo todo palabra por palabra sin omitir nada. Esa cadena de hierro que lleva al cuello. Planeaba usarla para encadenarme. Poco después de huir, escuché la noticia de la muerte del príncipe Atale. En ese momento, el nivel de afecto de Traish se convirtió en un signo de interrogación. No hay duda, esto significa el resultado tras elegir la opción dorada con él. También implica que de ahora en adelante no volverán a aparecer opciones frente a él. ¿Acaso Traish también ha recuperado sus recuerdos? Ni siquiera el recuerdo de haberla matado. Traish le preguntó con mucha seriedad. ¿No mientes, verdad? Cipe asintió rápidamente para responder. Luego Traish se dio la vuelta. Más te vale no estar mintiendo. Porque volveré a interrogar a Noah sobre lo sucedido. Justo cuando se disponía a salir de la habitación, se detuvo un instante. Y comentó que pudieras abofetear a un hombre. Es algo que no me esperaba para nada. Después de todo, frente a mí, siempre has sido alguien sumisa y temerosa. Al escuchar esto, Cipe quedó muy confundida. Parecía como si estuviéramos en una pelea de novios. Cuando él se fue, ella volvió a bajar la cabeza, recordando qué significaba el sueño de hace un momento. En cuanto a mi nombre, lo recordé. Es Ji Suyan. No parece que algo anda mal. Mi último recuerdo es estar jugando un videojuego. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no puedo recordar nada? Mis recuerdos de la realidad están totalmente en blanco. Mientras tanto, en una habitación, Panlik visitó la mansión de Noah, haciendo que su expresión fuera muy antinatural. Aunque vino para investigar la causa de muerte del príncipe Atale. Han pasado ya 10 minutos. Panlik sigue bebiendo té por su cuenta, sin decir ni una palabra. Para romper el incómodo silencio, Noah tomó la iniciativa de hablar. Charlaron un poco de todo. Incluso mencionó tus hazañas. He escuchado bastante sobre ti. Al oír esto, Panlik dejó la taza de té. Soltó una risa fría. Así mis rumores no suelen ser muy buenos. Me gustaría saber qué dicen. La mirada de Panlik era gélida. El corazón de Noah dio un vuelco. Por lo que él sabía, Panlik en el campo de batalla
Es una máquina de matar fría y despiadada. A pesar de ser un plebeyo de origen, se atreve a ignorar a nobles y realeza por igual sin piedad. Todos terminan siendo almas errantes bajo su espada. Una existencia similar a un monstruo. Noah se apresuró a explicar que eso solo prueba tu gran maestría con la espada. No quería decir nada malo de ti. Pan Lik agitó la mano. Dejemos la charla trivial aquí. Ahora quiero preguntarte sobre el príncipe Atalo. Noah explicó los detalles minuciosamente. Ya le conté todo al emperador Traish ese día. Me encontré con Sipe y el príncipe Atalo en el jardín. Y luego me retiré primero. Pan Lik mostró una actitud despreocupada. Así que fue así. Pero hay algo extraño todavía. Atale y Sipe parecían conocerse de antes. Dijeron que era una cita acordada. Pero Sipe ha estado encerrada en la torre por años. No debería tener conocidos fuera. Noah lo pensó una y otra vez. Tenía la sensación de que definitivamente algo pasó entre ellos dos anteriormente. Al escuchar esto, la mirada de Pan Lik se volvió sombría. ¿Estás insinuando que Sipe y Atales tienen una relación? No, para nada. Solo era una suposición. Cualquiera esto debe ser obra de un asesino. Tras decir esto, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Poco después, Pan Lik terminó la investigación y se levantó para irse. Pero giró la cabeza y preguntó de repente. He oído que usted que es un gran experto coleccionando obras de arte. Pan Lik mostró un interés genuino. Y que él mismo buscaba a alguien con un gusto estético similar. Noah se sintió confundido por lo de alguien similar. Pan Lik explicó: como puedes ver, no suelo relacionarme mucho con los nobles. Así que quería aprovechar esta oportunidad para charlar contigo. Noah empezó a dudar internamente. Últimamente su familia ha sido excluida del núcleo de poder de la realeza. Él se sentía molesto por este asunto. Que el hombre de confianza del emperador Traish se acerque a mí. Es una oportunidad de oro que no puedo dejar pasar. Aceptó de inmediato. Aprovechando el momento, le invitó a ver su colección personal de arte. Pronto Noah abrió las puertas del almacén. Ante sus ojos apareció una enorme variedad de objetos de lujo. Empezó a presentarle a Pan Lik sin parar sus tesoros más preciados. Especialmente esta escultura de un monstruo. Su pieza favorita de la colección. Pero Pan Lik miraba de un lado a otro buscando algo. Preguntó si solía pasar mucho tiempo solo aquí. Noah explicó que suele haber otras sirvientas, pero las deja irse por las tardes. Al fin y al cabo, si son descuidadas, podrían romper mis piezas y eso sería terrible. Así que siempre que no estoy en casa, no permito que entren. Además, a partir de mañana por la tarde, las sirvientas tendrán unos días de vacaciones. Durante ese tiempo estaré solo en casa. Al oír esto, Pan Lik acarició un sofá. Si le pasara algo ahora, duque, nadie se enteraría hasta mañana por la mañana, ¿verdad? Noah se asustó de repente. ¿Qué significa esto? Pan Lik esbozó una ligera sonrisa. Solo es una pequeña broma. Me refiero a que con tantos tesoros aquí, algún ladrón podría echarles el ojo. Así que tenga cuidado. Noah se tranquilizó y siguió mostrándole los diversos objetos del almacén. Hasta que Pan Lik miró hacia esa gran puerta. De pronto visualizó una escena que no debería estar ahí. Eres tan hermosa. Gracipe desearía tanto convertirte en un espécimen para conservarte por siempre. No me dejes salir. Por favor, te lo ruego, déjame salir. Se dice que la experiencia previa de la protagonista fue sufrir abusos crueles por parte de todos los protagonistas masculinos. Pero ahora que ella está atrapada en el juego, la trama es totalmente distinta.
Solo porque hay una figura, eliminando silenciosamente toda amenaza potencial para ella. De los 5 protagonistas, 2 ya han caído. Mientras Cipe, la protagonista, no sospecha nada. Sigue preocupada por el rumbo que tomará la historia. Porque tras el banquete de celebración, los remanentes del antiguo príncipe desterrado por Traish fueron capturados de nuevo. Y encontraron una carta entre sus pertenencias. Cuando Traish leyó el contenido, una furia incontenible le invadió el pecho. Llevó directamente a Cipe al palacio para interrogarla. Estalló en cólera preguntando por la carta. Porque en el escrito se mencionaba que cada aniversario de la muerte de la madre de Traish, él acudía a su tumba a llorar, siendo este un secreto muy íntimo. Aparte de Traish, solo Cipe solía estar a su lado. Pero Cipe no entiende nada. ¿Cómo es que los remanentes del segundo príncipe lo sabían? Por eso este asunto la dejó en una situación miserable. Así que Cipe, en su habitación, se lamenta pensando en qué hacer a continuación. Pero ha revisado todos los métodos posibles y no encuentra ninguna información útil. En el momento clave, una información llamó la atención de Cipe. Una iglesia que nunca antes había visto apareció ante ella. Quería investigar más a fondo, pero fue interrumpida por la llegada repentina de una sirvienta, informándole que alguien venía a verla. Esa persona era Pan Lik. Resulta que quería avisar a la guardia personal para que escoltaran al príncipe Atale de vuelta al imperio Taiying. Este asunto termina aquí. No se hará más grande. En cuanto a quién fue el culpable, no se ha descubierto nada. Así que era eso. Has venido solo para decirme esto. Si quieres saber detalles más específicos, ya se lo he contado todo a Traish. Viendo que ya lo había dicho todo, Pan Lik se puso a beber té tranquilamente. Luego se quedó mirando la taza. ¿Es este el té que te gusta, Cipe? Al segundo siguiente Cipe se puso roja, porque era un té muy barato. Seguro que no era del gusto de un noble. Para su sorpresa, Pan Lik dijo que olía muy bien. Me gusta mucho. Cipe ladeó su cabecita, mirándolo fijamente sin entender. Entonces él continuó diciendo: en unos días habrá un festival en el centro de la ciudad. Las calles estarán llenas de banderas. Mercaderes de todos los países se reunirán al ritmo de una música maravillosa. Esa bandera entrelazada con pétalos es algo que realmente vale la pena ver. Creo que a usted, señorita Cipe, le encantaría sin ninguna duda. Al escucharlo, ella sintió una pizca de esperanza. Pero su rostro reflejaba más arrepentimiento que otra cosa. Sus manos apretaron su vestido inconscientemente, porque ella simplemente no puede salir de este lugar. Pan Lik la miró con una ternura infinita. Bueno, eso está por verse. Si la vida solo siguiera un guión establecido, ¿no sería todo demasiado aburrido? Mientras tanto, Noah abría las puertas del almacén y se quedó de piedra al ver el espécimen de un grifo en medio del salón. Miró a todos lados confundido. ¿Quién demonios pudo enviar algo así? Nadie en su círculo regalaría una pieza de colección tan valiosa. Un momento, entonces cayó en la cuenta. ¿Habrá sido un regalo del gran duque Pan Lik? No parece haber nadie más que pudiera hacerlo. Una sonrisa arrogante se dibujó en los labios de Noah. ¿Quién diría que a pesar de su origen humilde, ese hombre tiene un gusto bastante refinado? Incluso envió una vela encendida para ambientar. Noah no pudo evitar sentirse inflado de orgullo. Vaya que Pan Lik tiene su lado detallista. Este tipo me cae bien. Perdido en su euforia, se dejó envolver por esa atmósfera mágica, sin sospechar lo que estaba por pasar. Mientras la vela consumía el espécimen, un humo denso empezó a invadir todo el almacén. Él seguía ahí, totalmente distraído, sin notar que la muerte le respiraba en la nuca. Al segundo siguiente, el grifo abrió los ojos de golpe.
A la mañana siguiente, la sirvienta cuestionaba a Sipe con muy mala gana, porque Sipe insistía en ir a la iglesia. El siguiente capítulo de la historia está por empezar. Si no iba ahora, perdería su única oportunidad. Tenía que encontrar pistas allí como fuera. Está bien, pero para salir de aquí, necesitas el permiso del emperador Trisi. Sipe intentó convencerla rápidamente. Solo son 10 minutos caminando desde aquí. Además, voy para rezar por la salud de su majestad. O si prefieres, ven conmigo y vigílame. La sirvienta se quedó pensativa. Dejar que Sipe fuera sola o acompañarla. ¿Cuál de las dos opciones era menos arriesgada? Finalmente, tomó una decisión. Ve tú sola si quieres. Pero recuerda que debes volver de inmediato. Sipe corrió sin aliento hasta llegar a la iglesia. No había ni un alma alrededor. Perfecto, porque si alguien la veía y se lo decía a Trisi, estaría en graves problemas. Pero al empujar las grandes puertas, una figura imponente le bloqueó el paso. Sipe se pegó el susto de su vida. Tropezó y cayó al suelo torpemente. Pidió perdón antes siquiera de abrir los ojos. No estoy escapando. Volveré ahora mismo. Por favor, no se lo diga a Trisi. Al no recibir respuesta, se atrevió a levantar la mirada. El hombre frente a ella no vestía para nada como un sacerdote. Tenía unos rasgos perfectamente esculpidos, un cabello dorado y unos ojos intensos, que parecían esconder un universo entero. Justo como Pan Lik. Era tan guapo que le cortaba la respiración. Sus miradas se cruzaron en silencio. Sipe se quedó congelada, hipnotizada. De repente, el hombre extendió su mano. Sí, está claro que quiere ayudarme a levantarme. Sipe, halagada, estiró su mano para aceptarla. Pero el hombre pasó de largo a su lado sin mirarla. Sipe se quedó con la mano en el aire, muriendo de vergüenza. ¿Tanto le costaba ayudarme a subir? Se levantó sola, refunfuñando. Y se sacudió el vestido con rabia. Pero al mirar hacia el altar de la iglesia, se encontró con una escena de destrucción total. Había estatuas de piedra destrozadas por todos lados. Sipe miraba a su alrededor sin poder creerlo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Recogió un fragmento de piedra con algo escrito. En el texto se podía leer claramente la palabra rey demonio. Para entender de qué se trataba, abrió la interfaz del juego para investigar. Pero aparte de la descripción de las estatuas imperiales, todo lo demás eran códigos corruptos. Al estar las estatuas destruidas, el juego empezó a llenarse de bugs. En ese preciso instante, una figura apareció desde las sombras. Se agarraba la cabeza con desesperación, mirando a Sipe con furia, preguntándole qué había hecho. Intentando salvarse, ella juró que acababa de llegar. Le explicó al sacerdote que era su primera vez allí, y que no tenía ningún motivo para romper nada. Pero, ¿cómo iba a creerle el sacerdote con unas simples palabras? Después de todo, ella era la única persona en la escena. Entonces Sipe recordó algo. Al entrar me crucé con un hombre. No parecía alguien de la iglesia por su ropa. Ni siquiera llevaba armas consigo. Solo recuerdo su pelo rubio y sus ojos azules como el mar. El sacerdote dudó por un momento. Si lo que dices es verdad, haré que la Guardia Real lo investigue. Pero ya que Sipe estaba allí, tenía que aprovechar para preguntar. Quiso saber qué representaban originalmente esas estatuas. El sacerdote comenzó a relatar. Representan los mitos fundacionales de nuestro imperio. En tiempos antiguos, existía una presencia maligna en el oeste del continente. Trajo consigo plagas, maldiciones y guerras interminables. Los humanos intentaron aniquilarlo. Decenas de miles de soldados murieron en el intento. Pero nadie lograba erradicar ese mal. Hasta que apareció la luz de esperanza para la humanidad. Un héroe con una espada sagrada dorada terminó con el caos.
Y a esa entidad catastrófica, la gente la llamó el rey demonio. Apenas terminó de hablar el sacerdote, la sirvienta llegó corriendo, fuera de sí. Con la voz temblorosa, dio la noticia. El emperador Trisi ha caído enfermo de repente. Desde anoche tiene una migraña insoportable. Y hoy ni siquiera ha podido levantarse de la cama. ¿Será que está recuperando sus recuerdos? En ese momento crítico, Pan Lik apareció de la nada. Saludó a Sipe con calma. Y luego clavó una mirada feroz en el sacerdote. La sirvienta ya me ha contado todo lo que ha pasado aquí en la iglesia. Incluso si tienes que investigar, no tienes derecho a retenerla tanto tiempo. Si quieres saber qué pasó, deberías preguntar primero a los guardias de afuera, en lugar de interrogar a una persona inocente. ¿Acaso haces esto porque es la señorita Sipe? ¿Por eso te atreves a ser tan descarado? Sipe miró a Pan Lik, quien la defendía con tanta fuerza, y se sintió profundamente conmovida. El sacerdote, intimidado por sus palabras, agachó la cabeza. Pan Lik ordenó a la sirvienta quedarse allí, para terminar con los trámites de la investigación. Entonces, le tendió la mano a Sipe. Vámonos de aquí. Yo mismo te escoltaré de vuelta. Mientras caminaban de regreso, Sipe le agradeció sinceramente. Nunca nadie me había ayudado así. En este palacio, todos se burlan de mí por ser la princesa destronada. Eres el primero que da la cara por mí. Tras decir esto, lo miró de reojo, temiendo haber hablado de más. Veo que ahora estás mucho más relajada conmigo. Hace poco, cuando nos veíamos, estabas tan nerviosa que ni me sostenías la mirada. Pan Lik sonrió con picardía. Pero, para ser sincero, me gustas más así. En cuanto a lo de hoy, no tienes de qué preocuparte. Incluso si Trisi se entera, no permitirá que te castiguen. Pero a los ojos de Sipe, Trisi era un hombre consumido por la paranoia. No había forma de que la dejara pasar sin más. Pan Lik notó su incredulidad. Hagamos una apuesta entonces. Si recibes algún castigo por esto, yo pierdo. Pero si no te pasa nada, tú pierdes. Y el perdedor tendrá que cumplirle un deseo al ganador. Sipe dudó por un instante. De todos modos, mi fase de ir a prisión está a punto de comenzar. Watan Lek es solo un NPC relacionado con la trama de Trisi. Probablemente no volvamos a cruzarnos. Así que aceptó la apuesta sin pensar mucho. Pan Lik soltó una carcajada de felicidad. Entonces es un trato. No te olvides de nuestra apuesta. En este mundo gris, él era el único que trataba bien a nuestra protagonista. Dentro de esa torre opresiva, encerrada en su propia jaula, ella miraba hacia abajo, observando esa silueta fuerte y decidida, bajo el juego de luces y sombras, con una proporción digna de una escultura griega. Un hombre que desprendía carisma puro. Lo triste es que esa sería la última vez que se verían. Los ojos de Sipe gritaban que no quería dejarlo ir. En ese entorno que se sentía como una condena, no pudo hacer más que aceptar su destino escrito. Porque lo que seguía era enfrentarse al violento emperador Trisi. Solo cuando ella exhalara su último suspiro, él encontraría algo de paz emocional. Trisi se despertó de la cama con un grito. Había tenido la misma pesadilla varias veces al día. En su sueño, Sipe estaba encerrada en una celda. Desde que la vio ayer, ha perdido la cuenta de cuántas veces la ha matado en sueños. Trisi apretó los puños con fuerza, intentando convencerse de que él jamás haría algo así. Pero su subconsciente lo traicionaba con una pregunta. ¿De verdad no lo haría? ¿Y si este es mi verdadero yo? Sin embargo, al recordar la imagen de Sipe suplicando piedad en su sueño, entró en un bucle mental sin salida. En ese momento, un soldado entró a toda prisa con un informe.
Esta tarde un extraño irrumpió en la iglesia y destruyó todas las estatuas. Pero la primera testigo fue la señorita Sipe. Dicen que fue allí para rezar por la salud de su majestad. Pero el paranoico de Tracy no se lo tragó. ¿No será que ella tiene algo que ver con ese extraño? El soldado intentó explicar que no era eso. Pero Tracy ya estaba pensando en otra cosa. Recordó cómo Sipe se fue de su lado cuando eran niños. Sin decir una palabra, desapareciendo. Quizás destruyó las estatuas. Solo para causar un alboroto. ¿Pero por qué? De nuevo, la imagen de Sipe rogando por su vida volvió a él. Sí, seguramente solo estoy siendo demasiado desconfiado. Pero justo cuando empezaba a calmarse, el soldado le entregó un sobre que lo cambió todo. En su cabeza resonaban las palabras de Sipe en sueños, asegurando que jamás lo traicionaría. Qué ironía le parecía todo ahora. Apretó el sobre con una rabia contenida. La sirvienta corrió a avisar a Sipe. El emperador Tracy quiere verte ahora mismo. Así es, amigos, prepárense porque se viene el siguiente capítulo. El mismo escenario de siempre. La misma trama de toda la vida. Ipe ha pasado por esto tantas veces que ya no siente nada, solo está entumecida. Pero de pronto Trich corta el silencio. Parece que siempre te subestimé demasiado. Incluso encerrada en esta torre tan alta. Te las ingenias para seguir contactando con los de afuera. Pero esta vez la indiferencia de Ipe se convierte en puro nerviosismo. Porque las opciones de respuesta del juego han desaparecido. ¿Cómo se supone que le responda ahora? Sabes que al diablo, esta vez voy a decir la verdad y punto. Al menos no quiero volver a sufrir un castigo por algo que no hice. Ella intenta explicar que no ha esparcido rumores. Y mucho menos que está conspirando con alguien. Pero para Trich todo esto suena como un mal chiste. No eres más que una cosa insignificante y rastrera. Entonces Hat explota y le grita con todas sus fuerzas. Lo que digo es la pura verdad. Además, ni siquiera puedo poner un pie fuera de aquí. La única persona con la que hablo en esta torre eres tú. ¿Cómo rayos iba a poder organizar algo así? Trich está furioso. No puedo creer que sigas escupiendo mentiras en mi cara. Pero justo en el momento más tenso, Panric aparece y corta la pelea en seco. Viene con una sirvienta siguiéndole los pasos. La pobre mujer está temblando como una hoja y no sabe ni dónde meterse. ¿A qué vienes ahora? No necesito que te metas en mis asuntos. No es eso, majestad. Escúcheme, por favor. Es que he traído a la verdadera culpable de todo. Ella es quien realmente ha estado aliada con los rebeldes. Mientras investigaba lo que pasó en la iglesia, fui a la habitación de la sirvienta buscando alguna pista. Y encontré unas cartas viejas que llevaban mucho tiempo escondidas. Todo el contenido estaba escrito en una clave secreta. Parece que ha estado en contacto con la resistencia desde hace años. Se ofreció voluntaria para ser la dama de compañía de la señorita Ipe. Solo para estar cerca de usted, majestad, y filtrar información. El análisis de Panric es tan preciso que deja a los dos completamente en shock. Pero esperen, que hay más. No ha muerto de forma misteriosa en su propia casa. Cuando encontraron el cuerpo, estaba cubierto de marcas de ataques de bestias salvajes. Trich se levanta de un salto. ¿Cómo va a haber bestias en plena capital? Nadie se va a creer ese cuento. Panric le da la razón, es algo totalmente imposible. Primero el caso del príncipe Atalo asesinado en el palacio. Luego lo del noble no ha muerto aquí mismo en la capital. Y además, majestad, usted ya debe saberlo. La señorita Ipe se topó con un hombre muy extraño en la iglesia. ¿No le parece que son demasiadas coincidencias? Ella siempre termina en el ojo del huracán de estos eventos. Sumado a que tenía a un espía justo a su lado. Por eso él se atreve a pensar lo siguiente. Ipe ya está en la mira de alguien muy peligroso. Mientras tanto, Panric tamborilea los dedos tras su espalda. Su mente no para de trabajar creando la mentira perfecta.
El plan es este, aunque Ipe se salvó por los pelos esta vez. Nadie garantiza que la próxima tenga la misma suerte. Así que Panrik se arriesga con una propuesta audaz. Que la señorita Ipe se mude temporalmente fuera del palacio. Trich se queda pensativo por un momento. Pero al final termina diciendo que no. Si todo lo que dices es verdad, entonces con más razón no puedo dejarla ir. Porque en todo el imperio artero, el lugar más seguro es este palacio. Panrik no está para nada de acuerdo. Hasta en el lugar más seguro se esconde el peligro. Después de todo, ese tipo extraño aún no ha dado la cara. Así que hasta que todo se aclare, lo mejor es que la señorita Ipe salga del palacio para esconderse. Trich aprieta los puños con frustración. Ella no puede irse. Solo aquí está a salvo. Sin embargo, su cabeza es un caos de contradicciones. Por las cosas que pasaron en sus sueños, puede estar seguro de que él mismo no le hará daño. Si incluso ahora sigue sospechando de ella. En ese instante Panrik interrumpe sus pensamientos. Tengo una residencia privada en las afueras de la capital. Ipe puede quedarse allí por ahora, mientras vigilamos de cerca lo que pasa en la corte. Además, le he sido fiel desde antes de que subiera al trono. Debería confiar en mí más que en cualquier otro. Trich tiene que admitir que tiene razón. Panrik fue realmente su mayor aliado para llegar al poder. Pero a pesar de eso, si el mundo exterior se entera de que Ipe está bajo una maldición, por la que debe vivir encerrada en una torre para siempre, y que además destruyó la estatua sagrada, el pueblo pensará sin duda que ella es la bruja que manipula al emperador desde las sombras. Y si eso llega a pasar, las cosas se van a salir de control totalmente. Trich le da 1000 vueltas al asunto sin saber qué decidir. Ipe por su parte está confundida. No era el pariente de Trich. ¿Por qué me está ayudando? Entonces Trich se dirige a Ipe y le pregunta directamente qué es lo que quiere hacer. ¿De verdad quieres irte del palacio? ¿De verdad puedo irme de aquí? Pero si salgo de esta torre, seguramente ya no podré usar las pistas del juego. No sé absolutamente nada de lo que hay afuera. Es un desafío hacia lo desconocido. Pero aunque afuera haya 1000 peligros, sigue siendo mucho mejor que lo que me espera aquí dentro. Solo hay una razón. Ella quiere sobrevivir. Así que se endereza con determinación. Y dice esas palabras con toda la firmeza del mundo. El mundo es demasiado grande. Y quiero salir a verlo. Hasta las flores enjauladas tienen derecho a florecer algún día. Después de 14 capítulos de pura tensión, por fin llega su propia primavera, haciendo honor al título del manhwa Príncipe fuera de la jaula. Porque a partir de hoy, comienza el día más feliz de toda su vida. Se libera de esa torre opresiva y de este palacio que la tenía siempre al límite. Así es. Trich no tiene más remedio que aceptar la sugerencia de Panrik y permite que Ipe se mude fuera de los muros reales. Panrik suelta un largo suspiro de alivio. Ipe está que no se lo cree de la emoción. En cuanto a la sirvienta, envíenla a la mazmorra más profunda. Interróguenla sin piedad, hasta que suelte todo sobre los traidores. Panrik extiende su mano con una sonrisa y dice vámonos, mientras los ve alejarse poco a poco. Trich llama a Ipe una última vez. Su mirada está llena de cansancio y derrota. Parece que hubiera envejecido 10 años de golpe. ¿De verdad no tienes nada que decirme? Incluso después de haberte malinterpretado. Ipe baja la mirada con calma, pensando para sus adentros que a estas alturas, ¿para qué sirve ya aclarar nada? Y le responde con una frialdad absoluta. No diga esas cosas. Con su permiso me retiro. Un rayo de sol cálido cae sobre el camino, iluminando el carruaje que avanza por la ruta, al ritmo del trote de los caballos. Es la primera vez que sale del palacio.
y no puede dejar de mirar por la ventana. Sus ojos color amatista brillan con una luz increíble. Ya sea el bullicio del mercado, el dulce aroma de la comida callejera, o los hermosos sonidos que vienen de las calles, todo le produce una curiosidad infinita. Su corazón, que estuvo reprimido tanto tiempo, finalmente despierta, mostrando la alegría que debería tener alguien de su edad. Panric golpea suavemente la ventana, haciéndole señas al cochero para que vaya más despacio, porque se ha dado cuenta de lo inmensamente feliz que está Ipe en este momento. Ordena que vayan lo más lento posible. Quiere que ella disfrute cada segundo. Pronto llegan finalmente a su destino. Y al ver lo que tiene delante, Ipe abre los ojos de par en par. Se encuentra con una mansión absolutamente espectacular. ¿Me estás diciendo que esto es una habitación sencilla? Si esto es 100 veces más bonito que el palacio. Incluso después de entrar, Ipe sigue mirando a todos lados maravillada. Pero Panric le advierte que desde hoy va a quintuplicar el personal de seguridad, para asegurar que no le pase nada de ahora en adelante. Ipe está en su propio mundo. Le entra por un oído y le sale por el otro, mientras salta de alegría revisando cada rincón del cuarto. De repente, al abrir su equipaje, encuentra un jarrón entre sus cosas y lo coloca con cuidado en el alféizar de la ventana. Panric se pone un poco tenso. ¿Eso lo trajiste tú? Panric se apresura a decir que ese jarrón ya estaba en la casa. Ipe se sorprende un poco, pero decide no decir nada. Este jarrón tiene un significado muy especial para ella. Cada vez que se sentía desesperada, solo con mirarlo recuperaba las ganas de vivir. ¿Es así? Vaya, ya veo. Entonces Panric intenta estirar la mano para consolarla. Casi toca su hombro, pero se arrepiente y retira la mano. ¿Quieres ir a ver el jardín? Hay muchas flores raras y hermosas. Si alguna te gusta, puedes cortarla y ponerla en tu jarrón. El jardín Gran Duque Panric, a usted también le gustan las flores. A mí pues no las odio, pero tampoco es que me encanten. Aunque tuve que buscar a los jardineros de urgencia, y me costó bastante trabajo encontrarlos. Ella no tiene idea de que Panric ya sabía que le gustaban las flores desde que estuvo en su cuarto de la torre. No tiene idea de nada. Vamos, te mostraré el resto del lugar. A medida que el sol se oculta y la luz del atardecer baña la habitación, Ipe cae en un sueño profundo. Duerme tan plácidamente. Parece que por fin ha podido relajarse de verdad. Él sale de la habitación en silencio y les ordena a las sirvientas que nadie se atreva a entrar a molestar el descanso de la señorita Ipe. Vaya que valió la pena la larga espera. Finalmente logré traerla hasta aquí. Todo este esfuerzo por fin ha dado sus frutos. En ese momento una voz a sus espaldas hace que Panric se detenga. Esta mansión parece recién construida, ¿no? Se nota que te has esmerado mucho. Hay olor a flores por todas partes. Es casi insoportable. ¿No te parece? Panric no responde. Solo se queda ahí de pie. Conseguir ayuda de forma tan específica no debe haber sido nada fácil. En este imperio no hay nada que yo no pueda conseguir. Así como a esa mujer, por ejemplo. Pero parece que alguien muy importante ya ha empezado a meter las manos en este asunto. Se trata del gran mago de la familia real. Ahora mismo debe estar de camino a la mansión de Noah para investigar. No tardará mucho en descubrir la verdadera causa de su muerte. Dime, ¿eso no te pone un poco nervioso? Mis métodos son discretos, no hay de qué preocuparse. Tengo todo bajo control. Pero tú, explícame por qué demonios destruiste el salón. Eso solo le añade complicaciones innecesarias a mi plan. Pero el hombre no se quedó callado y respondió con frialdad. ¿Acaso no es mucho mejor así?
Gracias a ese pequeño incidente, ahora tengo la excusa perfecta para sacar a Sipe del palacio. No hagas un drama por nada. Te estoy haciendo un favor. Al final del día, no está saliendo todo justo como lo planeaste. En un abrir y cerrar de ojos, el círculo mágico en el suelo brilló y el hombre se desvaneció de la habitación. Panric, solo, se quedó sumergido en sus pensamientos. Ese tipo es una serpiente, nunca sabes qué está tramando realmente. Si simplemente los matara a todos, para que Sipe solo me tuviera a mí como opción. Mientras tanto, en otro lado, el mago general llegó a la mansión de Noah para investigar la escena. Un aprendiz, temblando, le informó que habían hallado el cuerpo. Es una imagen repugnante, eso es seguro. Sin mirar al chico aterrorizado, el general murmuró. Parece que Noah fue despedazado por una bestia salvaje. No le queda ni un centímetro de piel intacta. Pero hay algo que no encaja. ¿Cómo diablos entraría una bestia al corazón de la capital? Además, en esta habitación, no hay rastro de forcejeo ni señales de un robo. El mago miró a su alrededor con suspicacia. Parece que los especímenes que coleccionaba finalmente se vengaron. Justo en ese instante, sus ojos se posaron en una vela consumida a lo lejos. Una sonrisa sombría apareció en su rostro. La verdad está oculta en esta vela. Al día siguiente, Sipe abrió los ojos lentamente. Se incorporó en la cama, aún un poco aturdida. Tardó unos segundos en recordar que estaba en la mansión de Panric. Soltó un largo suspiro de alivio. No fue una pesadilla. Realmente logré escapar de ese palacio. Pero entonces se dio cuenta de algo amargo. El sistema del juego seguía bloqueado, no funcionaba nada. Lo único que servía era el libro de la memoria. Pero solo servía para registrar el pasado, nada útil para el futuro. Seguía sin tener idea de quién era el verdadero protagonista. Se quedó mirando hacia el ventanal, donde un jarrón lleno de flores decoraba la vista. Unos crisantemos rosados y amarillos brillaban con la luz del sol. ¡Qué extraño! ¿Quién puso estas flores aquí? Debió ser Panric, no hay duda. En ese momento, una silueta apareció de la nada a sus espaldas. Buenos días, señorita Sipe. Mi nombre es Hannah. A partir de hoy, yo me encargaré de cuidarla. Para lo que sea que necesite. Solo tiene que pedírmelo. Tanta amabilidad repentina dejó a Sipe totalmente descolocada. Comparada con las criadas que conocía, esto era un mundo de diferencia. Pudo descansar bien anoche. Elegí personalmente las mantas de terciopelo más suaves para usted. Sipe, aún un poco tímida, asintió diciendo que estaba muy cómoda. Y le dio las gracias de inmediato. No tiene que ser tan formal conmigo, señorita. Iré a prepararle algo delicioso para desayunar. Pero antes de irse, Hannah abrazó a Sipe con fuerza. Ni ella misma entendía por qué lo hacía. Solo sentía una conexión extraña y cálida con ella, como si se conocieran de siempre. No parecía tener intenciones de soltarla pronto. Mientras tanto, en otra parte del reino, en la torre mágica al norte del Palacio Atero, el cuarto pretendiente, el capitán de los caballeros Hick y Panric estaban reunidos. El anfitrión no era otro que el gran mago. El general los había citado de urgencia. El motivo era serio. Debían hablar sobre los dos extraños asesinatos en el palacio. La situación se estaba poniendo intensa. De los 5 protagonistas, 2 ya estaban fuera de juego y el primero, Tris, estaba en palacio. Los otros 2, el tercero y el cuarto, estaban justo ahí, frente a frente. Una oportunidad de oro. Si Panric quería actuar, este era el momento. Un físico imponente, perfecto. Con cada músculo marcado con precisión. Pero con medio cuerpo cubierto por un tatuaje de un árbol, donde cada hoja grabada representaba un dolor insoportable. Cada vez que la protagonista moría en un ciclo, él se tatuaba una hoja nueva.
Un recordatorio eterno para no olvidar nunca lo que sentía. Una princesa nacida en la cuna de la realeza. Y un niño abandonado que mendigaba en las calles. Dos mundos que nunca debieron cruzarse. Pero ella le tendió la mano con pura bondad, salvando a aquel niño que estaba a punto de morir de hambre. Cuando ese niño creció, juró en silencio que dedicaría su vida entera a protegerla. Pero ahora, los dos hombres en esa habitación eran quienes en el futuro irían tras Sipe. Daría Panric el primer golpe ahora mismo. Resulta que el mago encontró algo en la habitación del difunto Noah. Los restos de una vela que casi se había consumido. Esa vela contenía extracto de hierba mágica. Una sustancia que, tras ser procesada, podía sumergir a un humano en un estado de muerte aparente. Pero para los monstruos, no solo los despertaba, sino que podía devolverles la vida temporalmente. Por eso, sospechaban que alguien quería eliminar a Noah deliberadamente. Y lo más inquietante, esa hierba solo crece en el bosque prohibido, el nido de las bestias más peligrosas. Capitán de los caballeros, usted que siempre va allá en misiones de caza, debe conocer muy bien esa zona, ¿no es así? Si es así, entonces, el culpable no es cualquier persona. Moverse por ese bosque mortal y manipular especímenes de monstruos requiere un poder y una habilidad fuera de lo común. El mago dejó claro que su investigación llegaba hasta ahí. El resto quedaba en manos de la Orden de Caballeros. De repente, el capitán detuvo a Panric. Me enteré de que la señorita Sipe se topó con alguien sospechoso. Nuestra prioridad debería ser investigar a ese sujeto primero. Además, según sus informes, desde que Sipe se fue del palacio, Trici está completamente devastado. Y con eso en mente, el mago lanzó una pregunta al aire. Cuando todo esto se resuelva, la señorita Sipe volverá al palacio, ¿verdad? Mientras ellos hablaban y hablaban, los ojos de Panric se encendieron con un instinto asesino. Las venas de sus manos empezaron a marcarse por la tensión. No creo que eso sea asunto suyo. ¿Por qué tanta curiosidad de repente? Panric soltó las palabras con un tono sombrío. Ni siquiera sabemos si el intruso sigue en el palacio. Y ustedes solo piensan en si ella regresará. Sus palabras los golpearon como un balde de agua fría. El capitán bajó la cabeza, avergonzado. Tiene razón, primero debemos asegurar el palacio. Panric golpeó la mesa con furia. Si descubren algo en la investigación, infórmenme de inmediato. Sin decir más, dio media vuelta y se largó de allí. De camino a casa, Panric no podía dejar de darle vueltas al asunto. Ya lo veía venir. Pero la realidad era igual de molesta. Aunque se adelantó y sacó a Sipe del palacio, para evitar que se encontraran con ella. El instinto de esos tipos seguía ahí. Seguían sintiéndose atraídos por Sipe como imanes. Como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando hacia ella. Pero lo peor es que ellos ni siquiera recordaban lo que habían hecho. Solo Sipe cargaba con todo ese peso, sufriendo sola con esos recuerdos. Este ciclo infinito del destino. ¿Cuándo demonios la dejará en paz? Tengo que cortar este problema de raíz antes de que sea tarde. El tiempo pasó volando. Panric llegó finalmente a su mansión. Y se quedó paralizado contemplando la escena. Ella se veía hermosa. Hasta las flores del jardín parecían marchitarse ante su presencia. Vestida de negro y rojo, como un reflejo de su propio pasado oscuro. Al ver a Sipe acariciar las flores, Panric recordó su infancia de golpe. Recordó sus propios brazos amoratados por los golpes. Y como ella, a pesar de todo, intentó ayudarlo. Cuando era ella quien más necesitaba que alguien la cuidara. Observando cada movimiento de Sipe, Panric bajó la mirada. Con el corazón apretado por el dolor, se recompuso como pudo. Y la llamó suavemente. ¿Se siente cómoda en esta casa?
Es un lugar maravilloso, de verdad. Sipe pensaba para sus adentros. Es tan cómodo que me relajé demasiado. Me acabo de despertar y ya es mediodía. Ah, sí. Me alegra mucho escuchar eso. Aún hay muchos rincones de la mansión que no ha visto. No solo la biblioteca. Tengo colecciones de joyas de todo tipo. Estoy seguro de que le encantarán. Ante tanto entusiasmo, Sipe se sintió un poco abrumada. Sentía que todo aquello era demasiado valioso para ella. Ni siquiera en el palacio la habían tratado con tanta delicadeza. La amabilidad de Panrik y el cariño genuino de Hana la hacían sentir pequeña. No sé cómo podré pagarles por todo esto. No, no es necesario. Con que sea feliz estando aquí. Ese es el mejor pago que podemos recibir. ¿De verdad piensa eso? Nunca sentí que mereciera que alguien me tratara así. Se equivoca, usted lo merece todo. Quizás para usted, señorita Sipe, fue solo un pequeño gesto sin importancia. Algo que ya olvidó hace tiempo. Pero para alguien más, ese pequeño rayo de calidez fue lo único que le permitió seguir con vida. Sipe lo escuchaba totalmente confundida. ¿Acaso el gran duque Panrik había pasado por algo así? Así es, vengo de lo más bajo, era un paria. Ni siquiera sé quiénes fueron mis padres. Vivía mendigando cada día, sin saber si tendría algo que llevarme a la boca. Pensaba que moriría de hambre en cualquier callejón. Hasta que cumplí 13 años. Y sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Así que esa es su historia. Sipe siempre pensó que Panrik, al ser un noble, era alguien inalcanzable, de otro mundo. Sipe le dedicó una sonrisa cálida. A pesar de haber tenido un pasado tan duro, logró salir adelante por su cuenta y llegar hasta donde está hoy. Es realmente admirable. Pero lo que Sipe no sabía es que si no fuera por ella, él jamás habría escapado de aquel callejón oscuro. De vuelta en su habitación, Sipe recordó la actitud extraña de Panrik en el jardín. No, no es momento de distraerse con eso. Tengo que empezar a investigar a fondo. El último día de este juego es el día de la elección. Tengo que elegir a un protagonista para terminar este viaje. El problema es que necesito que su afecto esté al 100%. Si algo sale mal en el proceso, el final será una tragedia absoluta. Pero el gran dilema es que todavía no tengo idea de quién es el verdadero protagonista. Debo descubrirlo cuanto antes, sea como sea. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Había pasado por alto un detalle crucial. Si el protagonista no está dentro del palacio, la única pista que queda está en el prólogo del juego. La historia de Sipe desde los 10 años hasta los 15, ahí tiene que estar la respuesta. Solo cuando recordaba su propia transmutación a este mundo, podía ver ese destello una vez más. En mis recuerdos de cuando tenía 15 años, aquel día en que mi madre estaba a punto de ser ejecutada, ella pareció susurrarme sus últimas palabras. Pero justo cuando iba a decir algo crucial, él simplemente no lograba recordar ni un detalle. Si el verdadero protagonista es alguien de fuera del palacio, jamás podré descubrirlo por mi cuenta. Es cierto, hay alguien que quizás pueda darme una mano. Así fue como terminó en la habitación de Panrik. Un segundo después soltó un grito de asombro. El hombre frente a ella mostraba un brazo de un tono bronceado, con un torso de músculos firmes y perfectamente definidos. Sipe reaccionó como un pájaro asustado. Lo siento muchísimo. Volveré en otro momento. Pero Panrik reaccionó rápido y sujetó la puerta. Justo antes de que se cerrara. No pasa nada. Puedes entrar. Ocurre algo malo. Señorita Sipe. Bueno, es que quería pedirte prestado un mapa. Panrik se quedó pensativo un momento. Verás, con el mapa pasa esto. He estado encerrada en la torre todo este tiempo.
Y me muero de curiosidad por conocer el mundo exterior. Así que era eso. Entonces mañana por la mañana te llevaré a buscarlo. En ese preciso instante, Sipe notó los extraños grabados en el brazo de él. Penric le explicó que se trataba de un árbol. Cada hoja había sido tatuada por su propia mano. Cada vez que pasaba por un momento doloroso, añadía una hoja nueva a su piel. Era cierto, todo se reflejaba en su mirada cansada. Ella se quedó hipnotizada por el diseño. Es realmente hermoso. De pronto Penric la llamó por su nombre, acercándose lentamente hacia ella. Tengo algo que pedirte. Y así llegó el momento. Sipe y Penric, mediante una apuesta, tuvieron su primera cita oficial. ¿Todavía te acuerdas de nuestra apuesta de la otra vez? Como yo gané y logré sacarte del Palacio Real, quiero que cumplas mi deseo. Esta misma noche vendré a buscarte. Hannah, la sirvienta, tenía los ojos llorosos, víctima de una crisis por no saber qué elegir. Ese vestido azul claro es simplemente divino. El suelo estaba cubierto de vestidos recién probados. Es que cualquier cosa le queda increíble a la señorita Sipe. Fue entonces cuando apareció Penric. ¿De verdad que no tienes remedio? ¿Acaso quieres que la señorita Sipe se agote antes de salir? Hannah soltó una risita nerviosa. Penric la miró con una ternura infinita. Estás tal y como te imaginé. Te ves espectacular. Vámonos entonces. Para llegar más rápido a su destino, Penric decidió pasar del carruaje y preparó los caballos para cabalgar. Señorita Sipe, vas a tener que agarrarte muy fuerte. Con el eco de los cascos resonando en la noche, galoparon sin freno. El tiempo voló y finalmente llegaron a su destino. El bullicio llenaba el aire. Gente yendo y viniendo por doquier. Este era el deseo del gran duque Penric. Pues si mi deseo era traerte a disfrutar del festival. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Entonces Penric tomó la mano de ella con firmeza. Hay demasiada gente aquí, y me da miedo perderte de vista en un parpadeo. Deja que te enseñe todo el lugar. Vaya qué corona de flores tan bonita. Es la primera vez que pruebo esto. Hacía una eternidad que no se sentía así de libre. Una felicidad absoluta inundaba su pecho. Penric volvió a tomar la mano de Sipe. Vamos por allá. Ella sintió como sus mejillas ardían al instante. Qué extraño. Antes en este juego cualquier contacto físico solo me producía rechazo y asco. Pero ¿por qué ahora mi corazón late así de fuerte? Mientras tanto Penric, por proteger esas manos tan frágiles, no sabía cuántas ganas tenía de desenvainar y matar a esos protagonistas. En aquel entonces, él solo podía quedarse a un lado, mirando impotente cómo ocurría todo sin poder intervenir. Pronto llegaron a la última parada, el altar donde se le pide deseos al dios del festival. Sipe ofreció sus flores frescas y rezó con toda su fe, esperando poder recuperar su identidad como Ji Suyan y regresar de una vez al mundo real. ¿Qué habrá pedido ella? Estará pidiendo que no la maten esta vez. Sí, seguro que es eso. No te preocupes, sin importar los medios que deba usar. Cumpliré tu deseo cueste lo que cueste. Es hora de irnos. El día ha terminado de forma perfecta. Mientras los dos se alejaban del altar, una silueta apareció sigilosamente. Agarró las flores que Sipe había dejado. No hace falta ni que lo piense. Ya sé perfectamente qué fue lo que pediste. Seguro deseas con todas tus fuerzas largarte de aquí. Pues no, tu deseo jamás se hará realidad. Porque nunca vas a poder escapar de este lugar. A la mañana siguiente, Penric llevó a Sipe a la biblioteca. Aquí puedes encontrar cualquier cosa que quieras saber. Y aquí tienes el mapa del Imperio Atero. Justo lo que estabas buscando.
Tómate tu tiempo para mirar. Yo tengo que retirarme ya. La familia real me ha convocado de urgencia. Debo marcharme de inmediato. Pero apenas Penric puso un pie fuera, el mago Ivan apareció de la nada a sus espaldas. ¿Cómo que es él? Según la trama original, todavía no era el momento para que apareciera. De repente saltaron 3 cuadros de opciones doradas absurdas, dejando a Sipe en un dilema total. En vez de darle una bofetada, pensó que sería mejor lanzarle el té encima. La sirvienta que llegaba se tapó la boca del susto. El té goteaba por toda la cabeza de él. En ese momento el nivel de afecto de Ivan cambió a un signo de interrogación. Sipe soltó que se le había resbalado la mano sin querer. Así me dio la sensación de que lo hiciste a propósito. ¿Quién diría que tenías ese lado tan agresivo? Hoy he venido porque tengo algo que decirte. Que se retiren las sirvientas. Sipe lo rechazó directamente. No tengo nada de qué hablar contigo. Y si se trata de algo relacionado con la madre de la señorita Sipe, vas a seguir así de terca. Pero Sipe sabía muy bien lo aterrador que podía ser Ivan. Con un simple movimiento de su magia, podía cortarle el brazo a cualquier mujer noble a su lado. Para un tipo como él, jugar con las mujeres era pan comido. Al segundo siguiente la agarró del brazo. ¿Quieres que mate por ti a esa mujer que te humilló? Si me lo pides llorando, soy capaz de hacer cosas mucho peores. Este era el recuerdo que Sipe más detestaba. Ivan era el más peligroso de todos los protagonistas. Ya que estaba allí, decidió preguntarle qué quería decir. ¿Sabes algo sobre el bosque prohibido? Todo el mundo sabe que es el nido de los monstruos. Pero en los pueblos cercanos al bosque, existen híbridos entre monstruos y humanos. Son el fruto del amor con los humanos. En cuanto a tu madre, antes de entrar al palacio, vivía precisamente cerca de ese bosque. Que mi madre era un monstruo. Señor mago, solo soy una humana común y corriente. Tiene usted demasiada imaginación. Ivan mostró una sonrisa malévola. Le acarició un mechón de pelo. Lo sé. Penric te sacó del palacio a propósito para protegerte. Pero si hablamos del lugar más seguro, ese es mi hogar. ¿Qué es lo que pretendes? Jeje. Una variante de monstruo sería un objeto de estudio fascinante. Sipe lo empujó de inmediato. Ivan se acarició la barbilla. Si quieres saber más sobre lo que hizo tu madre en el bosque prohibido, entonces ven a buscarme. Y así Ivan se marchó del lugar dándose aires de grandeza. Parece que la cosa se pone interesante. Sin embargo, no había caminado ni unos pasos cuando una sombra apareció tras él. Hola, gran mago. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves, aprovechando que el dueño no está, a entrar como si nada en una propiedad ajena? Yo no sé de qué me estás hablando. Solo he venido a investigar el caso de asesinato. Ni se te ocurra tramar nada raro. Ahórrate tu preocupación por ella. Si te atreves a acercarte un paso más, te haré experimentar en carne propia qué clase de espada me ha servido para matar a miles y llegar hasta donde estoy hoy. Ivan, jadeando con fuerza, apretó los dientes. ¿Realmente te atreves a decir eso? Soy el gran mago de la familia real. ¿Bajo qué cargo piensas matarme? Cargo. Eso es algo que pensaré después de haber acabado contigo. Ante estas palabras, Ivan estalló en furia. ¿Crees que me vas a intimidar? Concentró una cantidad enorme de magia en el suelo. Con él como centro, surgió un círculo mágico imponente. Usaré mi magia única para volverte completamente loco. Al instante siguiente, Ivan abrió los ojos de par en par, porque su magia se estaba debilitando a una velocidad increíble. Y frente a él, Penric estaba envuelto en una capa de magia oscura.
Una energía violenta varias veces más poderosa que la suya, que desbordaba de su cuerpo sin control. ¿Quién demonios eres tú realmente? Da igual, voy a tener que matarte tarde o temprano. Mejor lo hago ahora mismo. Justo cuando iba a atacar. Hola, gran mago, ¿quién es? ¿Cómo te atreves, aprovechando que el dueño no está, a entrar como si nada en una propiedad ajena? Yo no sé de qué me estás hablando. Solo he venido a investigar el caso de asesinato. Siendo el mejor mago del imperio, fue humillado y aplastado como una hormiga por aquel hombre, incluso usando la magia de la que tanto se enorgullecía. Fue superado por una magia oscura todavía mayor. Por muy fuerte que fuera, había factores que no podía controlar. Ni siquiera pudo salvar a la mujer que amaba. Y terminó apoyando a un príncipe debilucho que ni siquiera tenía derecho de sucesión. Pero cuando éste subió al trono, su primera misión fue traer a Sipe de vuelta al palacio, torturando su corazón una y otra vez. Se preguntó 1000 veces, ¿por qué diablos había servido a un emperador tan canalla? Solo que tras su muerte, regresó de golpe al campo de batalla de hace 2 años. Y después de eso, cada vez que Sipe moría, Penric era arrastrado de vuelta al pasado. Una y otra vez, sin descanso. Fue entonces cuando lo entendió todo. Estábamos atrapados en un bucle infinito, sin importar dónde estuviera. Al abrir los ojos de nuevo, si se encontraba en medio de un campo de batalla, Penric sabía que ella había muerto injustamente en algún lugar. Así que convirtió cada muerte de Sipe en una hoja grabada en su piel. Marcas vívidas que llevaba en el cuerpo. Esos 5 protagonistas que la llevaron al abismo. En cuanto aparecían, el cuerpo de Penric se bloqueaba por completo, sin poder moverse ni un milímetro. Lo único que podía hacer era dejar un ramo de flores en la habitación de Sipe para intentar consolarla. Pero hasta un hombre tiene sus límites. Penric no podía soportar verla morir ni una vez más. Juró que esta vez la reclamaría y la mantendría a su lado. Pero la realidad era cruel. Atado por una fuerza desconocida, no podía hacer absolutamente nada. Solo mirar impotente como ella caía al fuego una y otra vez. Hasta que un día, alguien le dio la respuesta. La razón por la que no puedes acercarte a ellos es porque eres un personaje irrelevante. Ni siquiera llegas a secundario. Y este mundo fue diseñado exclusivamente para torturarla a ella. ¿Quieres cambiar las reglas del juego? Te diré cómo hacerlo. Mata a esos protagonistas y ocupa el lugar que está al lado de ella. En realidad eres un error en las reglas de este mundo. Sipe no tiene nada que ver contigo. Pero yo puedo ayudarte a romper las leyes de este universo. Haz que desaparezcan para siempre. Y podrás tomar ese lugar sin restricciones. De verdad podré acercarme a ella. Hablarle. Tocarla y salvarle la vida. ¿Y bien? ¿Aceptas el trato? Yo te ayudaré a lograrlo. Corta el destino de esos hombres. Saca sus vidas de curso. Haz que se hundan en el caos y la confusión. Una vez eliminados los que se salieron de su destino, por fin podré arrebatar ese lugar. Desde ese momento, Penric tomó su decisión. Desafiaría las reglas impuestas por este mundo. Aunque el precio a pagar fuera enorme, no se arrepentía de nada. Su único miedo era que si Sipe se enteraba algún día, lo despreciara por tener las manos manchadas de sangre, por estar tan obsesionado con ella. Pero incluso así no le importaba. Con tal de estar a su lado le bastaba. Mientras tanto, cuando Penric se preparaba para eliminar a uno de los protagonistas, el asistente de este apareció de la nada.
Penric decidió no seguir atacando por el momento. Ivan, habiendo salvado la piel, no se dio por vencido. Temblaba de pura rabia. Juro que me las vas a pagar. Al regresar a la torre mágica, Ivan empezó a analizar la situación. En todo el continente, jamás había visto un poder mágico que se comparara al de Penric. Solo el legendario rey demonio tendría tal fuerza. Pero descartó la idea rápidamente. Penric es humano. De eso no hay duda. El problema es Cipee. Ella debe ser una mestiza de demonio. Tiene que ser eso. Todos los que la conocen mueren de forma extraña. Y esos monstruos que aparecen en la capital. Todo es por su culpa. No, espera. Que aparezcan monstruos en la capital. Es algo extremadamente raro. En la torre debe haber registros sobre esto. Tal vez encuentre pistas sobre los mestizos. Tras revolver cielos y tierra buscando, sus ojos se iluminaron de repente. Un pergamino viejo y polvoriento llamó su atención. Era un libro de profecías. Y allí encontró la respuesta. La forma de separar a Penric de Cipee para siempre. Mientras tanto, antes del amanecer, Cipee despertó lentamente de su sueño. Se estiró un poco. Que viene dormido. Pero no esperaba encontrarse con Penric observándola fijamente. El corazón de Cipee se aceleró al instante. ¿Cuánto tiempo llevas ahí sentado? Penric se levantó de un salto. Te veías tan tranquila que no quise despertarte. Ya que estás despierta, me marcho ahora mismo. No quería decir que te fueras. Por instinto, ella estiró las manos y sujetó con fuerza a Penric antes de que saliera. Puedes quedarte aquí. No pasa nada. Penric se quedó helado. Se hizo un silencio incómodo entre los dos. Entonces Penric habló. Me han dicho que ayer el gran mago te dio un buen susto. Fue culpa mía. Debería haber reforzado la guardia. No digas eso. ¿Estoy bien? Cipee dudaba por dentro. ¿Debería contárselo? ¿Qué más da? Se lo diré. Tras explicarle todo lo sucedido. Así que era eso. Ese mago usó esas mentiras. Solo para intentar llevarte con él. Cipee solo mencionó que él podía ayudarla a descubrir quién era su madre. Pero sobre el tema de ser mestiza, prefirió guardar silencio. A Penric se le marcaron las venas del cuello, apretando los dientes con furia. Debía haber matado a Ivan en ese momento. Luego le preguntó a la señorita Cipee qué pensaba hacer. ¿Acaso quieres irte al lado de Ivan? La miró fijamente, apretando las manos por los nervios. Penric bajó la mirada. Si ella solo quiere escapar del palacio, quizás Ivan sea más útil que yo. Con un solo hechizo, podría enviarla a otro país fácilmente. No, quiero quedarme aquí. Aquí están el gran duque Penric y Hannah. Contigo puedo dormir tranquila. Penric se quedó mudo, olvidando por un segundo que Cipee lo sabía todo. Su cerebro se bloqueó. No podía creer lo que acababa de escuchar. Penric se frotó las manos de alegría. Eso es fantástico. Dios mío, el gran duque está sonriendo así. ¿Por qué mi corazón no deja de latir tan fuerte? Por cierto, pasado mañana es la fiesta de fundación. ¿Te gustaría asistir? Por dentro, Penric no quería ir ni loco. Pero si te obligo a quedarte, ¿qué me diferenciaría de los que te hicieron daño? Por favor, di que no quieres ir. Así no tendrás que ver a esos tipos. Pero Cipee pensaba algo muy distinto. Aunque no me apetece nada. Estos eventos reales ocurren pocas veces. No habrá otra oportunidad de ver a tanta gente reunida. Y quién sabe, tal vez aparezca el verdadero protagonista. Además,
Las pistas del juego ya no funcionan. Necesitaba entrar a la torre para ver los datos del sistema. Así que Cipe aceptó sin dudarlo. Penric soltó un suspiro de resignación. Pero, ¿el gran duque vendrá conmigo? Es que me da un poco de miedo ir sola. ¿Podrías acompañarme? Por supuesto. Iría hasta el fin del mundo. Te acompañaré a donde sea, señorita Cipe.